buenas tardes compañeros, compañeras y sobre todo maestro. Esta es mi actividad del diplomado de penal. En esta actividad debemos de analizar una carpeta de investigación proveniente a un abuso sexual de duración mínima de 5 hasta duración máxima de 10 minutos. Primero que nada debemos entender o debemos comprender que en México el acceso a la justicia en delitos, sobre todo de carácter sexual, sigue siendo uno de los desafíos más importantes para nuestro sistema penal hoy en día. Hoy voy a compartir con ustedes el análisis técnico de una carpeta de investigación que documenta un caso de abuso sexual desde una perspectiva jurídica, procesal y sobre todo una perspectiva humana. En este video no solo tiene un fin informativo, sino que también es concientizando legalmente, porque detrás de cada expediente hay una persona que exige verdad, reparación y todo eso, que exige justicia. Bueno, en este caso ya empezamos con el análisis concreto. En la carpeta de investigación que analizamos se denuncia un hecho concreto de abuso sexual simple. Refiere que fue objeto de tocamientos indebidos por parte de un individuo plenamente señalado. En términos estructurales, el expediente contiene los siguientes elementos básicos. Número 1 es la acta inicial de la denuncia. La víctima se presenta ante el Ministerio Público y narra los hechos de forma espontánea, cronológica y con un grado de detalle que refuerza la credibilidad de su testimonio. La denuncia cumple completamente con lo exigido en los artículos 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque es verbal, es inmediata y sobre todo es de manera directa. Después tenemos la entrevista ministerial de la víctima. Esto se le da formalidad a la denuncia a través de una entrevista sentada por escrito, en presencia del asesor jurídico victimal. La narrativa incluye lugar, hora, modo y medios de comisión del hecho, lo cual permite iniciar una línea de investigación lógica. Después tenemos los datos de prueba iniciales. ¿Qué son los datos de prueba iniciales o en qué consisten los datos de prueba iniciales? Pues básicamente consisten en el certificado médico de integridad física y emocional, posibles dictámenes victimológicos o psicológicos. Después está la solicitud de localización y entrevista del probable responsable. Después sigue orden de medidas de protección conforme al artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es importante mencionar que el caso que se encuentra en etapa de investigación inicial, es decir, aún no ha sido judicializado, lo que significa que el Ministerio Público está en fase de acopio de datos para sustentar la imputación formal del presunto responsable. Ahora veremos cuál es el tipo penal aplicable. El hecho se encuentra dentro del delito de abuso sexual, conforme al artículo 261 del Código Penal Federal o en su correlativo en las legislaciones locales. Este tipo penal se configura cuando una persona sin consentimiento, a propósito de copular, realiza un acto sexual que implique contacto corporal con fines lascivos. Ahora vamos a ver los elementos tópicos. Es el contacto físico directo. En este caso nos referimos a tocamientos. Ausencia de consentimiento. Esto hace que se conforme como abuso legal. La intención lasciva es hacerlo con toda la maña del mundo. La penalidad oscila entre los 6 meses hasta los 7 años de prisión, pudiendo aumentar en caso de agravantes, subordinación laboral o familiar, o si se usa violencia física o moral. También tenemos las normas procesales relativas. Con base al Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público tiene la carga de integrar la carpeta con perspectiva de género o aplicar la debida diligencia reforzada y proteger los derechos de la víctima. El artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales reconoce como víctima a la persona que haya sufrido un daño por la comisión del delito y le garantiza lo siguiente: derecho a la verdad, derecho a las medidas de protección, derecho a un asesor jurídico, derecho a coayudar en la investigación. Después tenemos la responsabilidad del Estado y debida diligencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y diversos tratados internacionales, como la Convención de Belém o Belém do Pará, han establecido que los delitos sexuales deben investigarse con enfoque diferenciado. No se puede exigir a la víctima corroboraciones imposibles, ni someterla a la revictimización, ni retrasarla las diligencias. Debemos de recordar que una carpeta de esta es más que un conjunto de hojas.
es el testimonio que vivió sufriendo violencia que enfrentan muchas personas más, especialmente mujeres, en todos los espacios, en la casa, en el trabajo y sobre todo hay veces que en la calle. El abuso sexual deja huellas físicas, sí, pero también, sobre todo emocionales, psicológicas y sociales, que muchas veces no se ven, pero duelen, y sobre todo en las víctimas y en los familiares directos. Y es deber de las autoridades, de los abogados y de la sociedad misma darles voz y justicia a esas heridas invisibles. Si eres víctima de abuso sexual o conoces a alguien que lo sea, debemos recordarte que no estás solo o sola. Existen mecanismos de protección para activar la justicia y que no te sientas desamparado. Bueno, por mi parte eso es todo. Espero que hayan entendido y hayan concientizado sobre el tema de abuso sexual. Y pues ya, más adelante.